Hola, buen día. Soy Óscar Antonio Baro Camacho y el día de hoy vamos a hablar del nervio trigémino. El nervio trigémino es el quinto par craneal. Es un nervio mixto que transmite la sensibilidad de la cara, las órbitas y las fosas nasales y lleva las limitaciones motoras a los músculos de la masticación. ¿Cuál es el origen del nervio trigémino o quinto par craneal? Es un nervio mixto, sensitivo y motor. Da inervación a la cavidad orbitaria, a la cavidad nasal y bucal, además de casi toda la cara, y también da inervación motora a los músculos de la masticación. Origen real, sensitivo y motor. A partir del ganglio trigeminal, anteriormente llamado ganglio de Meckel, el cual está ubicado en un desdoblamiento de la dura madre, llamado cabum trigeminal, el origen motor estará en la parte medial o media del puente y el origen aparente del trigémino hacia la cara anterolateral del puente y estará dividido en tres ramas que serán la oftálmica, la maxilar y mandibular. A partir del puente nace una raíz sensitiva voluminosa que se dirige anteriormente y llega hasta el ganglio trigeminal o también llamado ganglio de Meckel. A partir del ganglio trigeminal nacen tres raíces o ramas. Estas raíces las vamos a llamar la raíz oftálmica, la raíz maxilar y la raíz mandibular, que a su vez estas tres raíces van a tener otras terminaciones nerviosas o raíces y las vamos a describir un poco más adelante. Hablando generalmente de estas tres ramas, vamos a hablar de la rama oftálmica, que se dirige hacia anterior y va a atravesar la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal para llegar a la órbita. La rama maxilar va a pasar a través del foramen redondo que está en el hueso esfenoidal para llegar a la fosa pterigopalatina y continuar su trayecto hacia anterior y terminar como nervio infraorbitario, y la rama mandibular va a pasar a través del foramen oval y se va a dividir en múltiples ramas ubicadas en la fosa intratemporal. La rama motora pasa inferior al ganglio trigeminal y acompaña luego, bien adherida, a la rama mandibular para llegar a los músculos de la masticación. Bueno, vamos a hablar del nervio oftálmico, va a ser la primera rama del trigémino. Vamos a hablar de su ubicación y su trayecto. Va a nacer de la parte superior del ganglio trigeminal y podemos llamarla B1 por ser la primera rama del quinto par craneal. Penetra por una fisura orbitaria superior, también conocida como fisura esfenoidal. ¿Por dónde va a pasar el nervio oftálmico? Bueno, va a pasar por la fisura orbitaria superior o la hendidura esfenoidal. Ahí tenemos una pregunta que puede ser para nuestro examen. Entra a la órbita y da múltiples ramas. ¿Cuáles van a ser estas ramas que va a dar el nervio oftálmico? Bueno, van a ser tres. Va a ser la rama frontal, la nasociliar y lagrimal, y también va a dar una rama meningia llamada teditorial. Luego estas ramas se van a subdividir. La rama frontal se va a dividir en supratroclear y en supraorbitaria. Después la nasociliar se va a dividir en ciliares largos y cortos, en infratroclear, en etmoidal anterior
y a su vez ella se va a dividir en nasal interna y en nasal externa, en etmoidal posterior, y después vamos a tener la rama lagrimal que se va a dividir y va a dar sensibilidad a la glándula y al párpado superior. Va a ser una rama sensitiva. Y también vamos a tener la rama meningia. Vamos a hablar acerca de la segunda rama. También la podemos encontrar como B2 por ser el quinto par craneal, la segunda rama. Va a ser el nervio maxilar, el cual nos va a dar sensibilidad a todo el tercio medio, ya que es completamente sensitivo. Él va a pasar por el ganglio pterigopalatino, el cual se va a encargar de todos los impulsos sensitivos del tercio medio facial. Vamos a tener diferentes ramas, como la rama cigomático, que va a estar dividida en cigomático facial y cigomático temporal. Las ramas infraorbitario, que se va a dividir en palpebral, nasal y labial superior. Ramas alveolar superior, que se va a dividir en anterior, media y posterior. Vamos a tener rama pterigopalatina, que va a estar dividida en orbitarios, palatino mayor y palatino menor, nasal superior posterior y rama faríngeo. Vamos a tener también la rama meningio, que va a ser la fosa craneal, media y anterior. Los nervios alveolares superiores estarán divididos en anterior, medio y posterior y van a ser los encargados de dar inervación a los dientes. Y vamos a hablar del nervio mandibular, la tercera rama del nervio trigémino. También lo podemos encontrar como B3 por ser la tercera rama del quinto par craneal. Vamos a tener que es un nervio que es mixto y nos va a dar la inervación sensitiva y motora a la cara. Va a dar la inervación motora a los músculos de la masticación y también de los músculos tensores del tímpano y del velo del paladar. Este nervio se va a dividir en diferentes ramas, las cuales vamos a hablar enseguida. La rama meningia, la rama tronco terminal anterior, que a su vez va a estar dividida en temporo bucal, temporal profundo medio, temporal masentérico, y a su vez ellas también van a estar divididas. La temporal bucal va a estar dividida en temporal profundo anterior y en bucal, y la temporomasentérica va a estar dividida en temporal profundo y temporal profundo posterior y masenterino. Vamos a tener también el tronco terminal posterior, que a su vez va a estar dividido en tronco común, y este va a estar dividido en pterigoideo medial, tensor del tímpano, tensor del velo del paladar, y vamos a tener otra ramificación, la auricular temporal, y va a estar dividida en alveolar inferior y lingual. Importancia del tamaño de las fibras nerviosas y su grado de mielinización. Las fibras nerviosas del recién nacido son más finas y los nodos de Rampier más cercanos entre sí, mientras que son proporcionalmente mayores las dimensiones de las fibras motoras. Estas peculiaridades anatómicas permiten que con bajas concentraciones y elevados volúmenes de anestésico local podamos obtener un bloqueo total
de la conducción nocioceptiva. El grado de mielinización del nervio afecta la velocidad de conducción del impulso nervioso. El proceso de mielinización comienza en el cuarto mes de vida intrauterino y no se completa hasta los 3 o 4 años. La velocidad de conducción nerviosa en el recién nacido es solo la mitad de la del adulto debido a la incompleta mielinización. El menor tamaño de las fibras, la incompleta mielinización y el menor espesor de la capa de mielina lleva a que la velocidad de conducción sea comparativamente menor en el recién nacido y en el lactante. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención y espero les haya gustado el tema.